síntesis entre los dos. Así que lo que se ve, en realidad, se ve a los socialistas a la cumbre como secretarios generales, aunque si tienen inclinaciones marxistas o capitalistas, tendencias a ese nivel no hacen diferencia alguna. El método es solo para lograr una síntesis que es el gobierno por todos ellos, el gobierno que ellos desean. Así que de este caos finalmente se consigue lo que se desea. Ahora, U Thant, que era, por supuesto, uno de los primeros secretarios generales, él dijo, los que tienen una visión federalista del mundo nos muestran la visión de una humanidad unificada que vive en paz bajo una orden mundial justo. El corazón de su programa, un mundo bajo la ley, es realista y alcanzable. Solo para recordarles de lo que hemos dicho anteriormente. Y, por supuesto, detrás de las escenas, siempre usted tiene al papado. Como se puede ver en todas esas conferencias, el papado siempre está muy involucrado. Aquí está el Papa Pablo VI con el secretario general U Thant. Ahora, este hombre era un marxista. Pues bien, vamos a decirlo así. Públicamente, él empujó una agenda marxista. Pero si era un verdadero informado interno, él no se identificaba con ninguna de estas dos posiciones opuestas y él simplemente parecía identificado con una ideología, como también dice Hegel. Así que no es de extrañar de que aquí tenemos un apretón de manos con otro secretario general cuyo nombre era Kurt Waldheim. Ahora, ¿cuál era la agenda o cuál era la opinión política de Waldheim? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere adivinar? Se convirtió en conocimiento público y hubo un enorme clamor como resultado. Él era nazi. Sí. Así que se puede observar la filosofía hegeliana que reluce aquí. Allí tiene usted el marxismo, antítesis. Al lado opuesto, usted tiene el nazismo como tesis y en el medio la síntesis. Por lo tanto, realmente no importaba a cuál de las filosofías ellos se identificaban, siempre y cuando el resultado final fuera el mismo. Pablo VI, de hecho, fue el primero en introducir esta cruz doblada o la cruz rota, y vamos a leer sobre lo que esto significa. El Papa Pablo VI escribió una encíclica papal que pedía a las naciones de abandonar su soberanía para formar un gobierno mundial. Así que el Papa mismo estaba detrás de este hecho y pidió que dicho gobierno se formara. ¿Y qué hay acerca de esta cruz doblada? Aquí está la cita para ustedes. Pablo VI hizo uso de un símbolo siniestro usado por satanistas en el VI siglo, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Esta fue una cruz doblada o rota en la que se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo. Figura que los magos de la magia negra y hechiceros de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Cita interesante. Sin embargo, no solo Pablo VI, sino que sus sucesores, los dos Juan Pablos, llevaron el mismo objeto y lo llevaron para ser reverenciado por las muchedumbres, que no tenían la mínima idea de que el objeto simbolizaba el anticristo. Así que eso es muy interesante acerca de la cruz rota y todo lo que representa. Así que esos son los motores, los actores detrás de las Naciones Unidas. Así que el Papa, llamado para tal fin, el secretario general, tomando el mismo pedido y repitiéndolo en ambos lados de la división política, de manera que parecería justo para ambos lados de la filosofía. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto espiritual? Hay una organización interconfesional que se llama el Templo del Entendimiento y tiene un boletín que se llama el Boletín de la Buena Voluntad Mundial. Ahora, tenemos que ver qué tipo de autoridad tiene una organización de este tipo, porque hay muchas organizaciones pequeñas y ellos podrían ser una organización pequeñita e irritante. Así que, ¿quiénes son las personas que formaron el Templo del Entendimiento con el Boletín de Buena Voluntad Mundial? World Goodwill Newsletter en inglés. Una organización afiliada a las Naciones Unidas. Siempre es bueno ver a los fundadores. Bueno, fundada por Juliet Hollister en 1960, el Templo del Entendimiento tiene como uno de sus objetivos la creación de unas Naciones Unidas espirituales.
En su labor de promover la comprensión entre las religiones sobre la base de la unidad de la familia humana, suena bien. Los de la organización numeran entre sus miembros y simpatizantes hombres influyentes como U-Tant. Bueno, aquí está el secretario general mismo, no se puede tener más alto nivel que él. Eleanor Roosevelt, interesante. Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar el-Sadat y Radha Krishnan, además de los principales centros de Nueva York. Así que esos son los principales impulsores. No se trata solo de una pequeña organización que opera en algún rincón perdido. Esa es una organización central. ¿Y desde dónde operan? Bueno, están basados en la Catedral de San Juan el Divino. Tiene que ser bastante aburrido, ¿verdad? Siempre la misma cosa. La organización tiene capítulos activos en la India y en el Reino Unido, representantes en África, América Latina, Asia y el Medio Oriente. Se trata de un movimiento universal para juntar a todas las religiones. Bueno, echemos un vistazo a esta interesante catedral, que es la Catedral de San Juan el Divino. La catedral está ubicada en la calle 112, en la avenida de Ámsterdam, a una cuadra de Broadway, la catedral más grande del mundo. Eso es también interesante. La iglesia catedral de San Juan el Divino en Nueva York es la iglesia madre de la diócesis episcopal de Nueva York y la sede de su obispo. Recuerden que aquí es donde pusieron el Cristo femenino y tuvieron la cuestión del ordenamiento de los obispos homosexuales y todo tipo de cosas interesantes ocurrieron en esta catedral episcopal. Bueno, un poco más de historia. Jim Garrison, presidente de la Fundación Gorbachev de la Nueva Era. Esta es la fundación que fue fundada por Gorbachev en Nueva York. Jim Garrison ha dicho, vamos a llegar a un gobierno mundial, es inevitable. Va a haber conflictos, coacción y consenso. Eso es todo parte de lo que se necesitará a medida que daremos a luz la primera civilización mundial. Así que esa es la agenda que ellos tienen. Philip Jessup, un miembro del CFR y la Corte Mundial de Justicia, personas de rango muy elevado, ¿correcto? Y escribe, hoy estoy de acuerdo en que la soberanía nacional es la raíz de todos los males. Así que obviamente las naciones van a tener que renunciar a su soberanía hacia esta organización sin parecer que lo están haciendo. Sin parecer que lo están haciendo. El Manifiesto Humanista 2 afirma, deploramos la división de la humanidad a causa de los motivos nacionalistas. Hemos llegado a un punto decisivo en la historia humana donde la mejor opción es sobrepasar los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial. Eso es el Manifiesto Humanista primero y segundo. Esos son los documentos oficiales. Ahora, aquí hay un hombre muy interesante. Este es Robert Mueller. Él es el ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Él es hoy el motor en el ámbito espiritual dentro de las Naciones Unidas. Él es también llamado el profeta de la esperanza de las Naciones Unidas. Él escribió, debemos movernos lo más rápidamente posible hacia un gobierno mundial, hacia una religión mundial y un líder en el mundo. Esto es muy, muy interesante. Así que estos son los principales proponentes. Ahora, la filosofía, siempre estoy interesado en lo que la filosofía es y quién está detrás de ella. Y otra vez, de nuevo, encontramos los mismos nombres una y otra vez. En la conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, una encuesta de adherentes a la nueva era, la encuesta mostró que la principal influencia en su despertar espiritual fue Pierre Teilhard de Chardin. ¿Se acuerdan de quién era? Un sacerdote jesuita. Usted ven, tenemos el catolicismo, los jesuitas, los principales proponentes de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué tuvo Robert Mueller, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, que decir? Él escribió, Teilhard de Chardin ha siempre considerado a las Naciones Unidas como la progresiva encarnación institucional de su filosofía. Ahora aquí hay un subsecretario general que dice que las Naciones Unidas encarnan la filosofía de Teilhard de Chardin. Ahora, ¿qué dijo Teilhard? He mencionado algo de su filosofía, pronto nos ocuparemos de él con un poco más de detalle. Teilhard escribió, a pesar de que la forma aún no es discernible, la humanidad despertará mañana hacia un mundo
pan organizado, alusivo al término panteísta. Un mundo pan organizado. Bueno, ¿ok? ¿Qué más tiene que decir?